bueno, siguiendo con todo lo que es la planificación técnica, es increíble, ¿no? Es decir, en esta época, ya después de tantos tiempos, uno va amoldándose a los cambios, al cambio metodológico, a los cambios de formación en entrenador de fútbol. Y realmente, ¿no? Esto de tener una materia que tenga que ver con la planificación técnica. ¿Sí? Por ahí todos los ejercicios que uno realiza considera que, bueno, que está trabajando la técnica. Vamos a ir desglosando un poco de qué se trata este método de entrenamiento, se le puede decir, que tiene que ver con la planificación técnica. Primero que todo, recordar que todo lo que cuando uno habla sobre planificar, tiene que ver con esta frase, ¿no? La planificación y la anticipación mental de lo que se va a realizar. Nosotros los entrenadores no solamente planificamos el entrenamiento táctico, técnico, físico, psicológico, sino también planificamos los partidos, ¿no? Fíjense, nosotros antes de los partidos planificamos, suponemos lo que puede suceder tanto con nuestro equipo como con el rival y hacemos una planificación. En la vida diaria planificamos el horario de a qué hora nos vamos a levantar, a qué hora nos vamos a acostar, qué vamos a hacer durante el día. Bueno, la planificación técnica pareciera ser que algo relativamente nueva, porque estamos tomando una parte del entrenamiento. Vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viendo por qué es tan importante el desarrollo de la técnica, precisamente técnica. El entrenamiento de la aplicación del fútbol profesional, en el entrenamiento técnico, todo lo que hacemos en relación a la técnica tiene que ver con el juego, principalmente tiene que ver con el juego, con el desarrollo del juego, con la realidad del juego. ¿Sí? Queremos acercarnos principalmente a las técnicas que realmente vamos a necesitar en el juego. Para eso tenemos que elegir ejercicios que puedan ayudar a la mejora de la técnica, ¿cierto? Esos ejercicios tienen que ver nuevamente a la realización y la aplicación del juego real. ¿Sí? Todo lo que se debe realizar en un entrenamiento se tiene que acercar al juego lo más posible, de alguna forma lo más cercano posible. Por eso tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿cómo es manejar bien el valor? ¿Cómo es esto de aplicar bien la técnica en un juego colectivo? ¿Mm? Para eso hemos desarrollado alguna serie de respuestas que nos tienen que acercar a esta respuesta que nosotros tenemos o a esta intención, ¿no? Primero que todo, vamos a conceptualizar lo que es la técnica. Primero que todo, es todo aquello que yo pueda realizar con mi cuerpo. Un salto, un giro, un freno, un arranque, ¿sí? Un cambio de dirección, tiene que ver con la técnica. En ese caso, con el técnica del físico del cuerpo. Pero a esa técnica también le tenemos que aplicar los movimientos con el valor. ¿Sí? Entonces la técnica también la podemos dividir, la técnica individual sin valor y la técnica individual con valor. Pero aparte, esa técnica nos tiene que dar ciertas respuestas ofensivas y defensivas. Y le podemos agregar esas técnicas, tanto ofensiva y defensiva, tienen que estar puestas al servicio del equipo. Tienen que estar puestas al servicio del equipo y tienen que tener un sentido táctico. ¿Se entiende? Todos los movimientos, con y sin balón, defensivo y ofensivo, y puesta al servicio del equipo, tienen que tener un sentido táctico. Sí o sí tienen que tener sentido táctico. Porque si no, no vamos a estar planificando ni desarrollando ningún tipo de movimiento que se acerque al juego. Todos sabemos que el juego en sí es constantemente dinámico, es cambiante, es impensado muchas veces, pero bueno, nosotros tenemos que tratarnos de acercar al juego real y entrenar en consecuencia. Entonces muchas veces
Yo cuando hablo un poquito con los jugadores digo, es verdad que el entrenamiento es idéntico al juego. Es verdad que según cómo entrena uno es como juega o juega como uno entrena. Bueno, estas preguntas que a veces le hacemos los jugadores que tienen diferentes respuestas, no hay una respuesta absoluta, ¿sí? Generalmente, bueno, lo tratamos de evacuar. ¿Qué pasa? Que uno intenta dentro del entrenamiento acercarse al partido. Y después de los partidos intentamos tomar ciertos datos para después de entrenar. Pero nada va a superar partidos, nada, ningún tipo de entrenamiento. Entonces, tenemos que focalizar, hacer foco realmente a lo que queremos lograr en el entrenamiento, a lo que queremos lograr en la práctica. El tipo de la técnica siempre la vamos a relacionar a dos tipos, al individual y a lo colectivo. ¿Sí? A lo individual, obviamente, hace referencia directa al jugador, ¿sí? Aquellos gestos que son aplicados al juego y a la posición del jugador con balón y sin balón, siempre teniendo en cuenta el objetivo de equipo, ¿sí? Y muchas veces sin y con la intervención de los jugadores. Y la técnica colectiva, obviamente que vamos a trabajar en lo que es la acción individual del jugador, ¿sí? Hacia un objetivo colectivo, ¿sí? Hacia un objetivo netamente colectivo. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nada, ¿vamos bien? Perfecto. Sí, Dentro de los sí. principios técnicos, bien, dentro de los principios técnicos ofensivo-defensivo, esta nomenclatura, digamos, que se mantiene desde hace muchos años, es decir, ofensivo es aquel que tiene el valor y defensivo aquel que no tiene, pero también defensivo tiene que ver con el cuidado del valor. Yo puedo defender, ¿sí? Teniendo el valor. Y no necesariamente es un objetivo ofensivo. ¿Se entiende? Eh, eh, Controlar el juego, hacerlo más lento, demorar el ataque, hacer control de juego con acumulación de pases, no siempre responde a la parte ofensiva. ¿eh? También se puede cuidar el balón, mantener un resultado y de alguna forma defender con el balón en el juego. En eso también hoy podemos hablar de las nuevas formas de jugar, ¿no? Jugar sin balón, esto hablábamos lo que decíamos recién, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las carreras, cambio de dirección, salto, caída, engaña, finta, dejarla pasar, amar y todo eso, bueno, tiene que ver con el jugador sin balón. Esto un poquito ya lo sabemos, pero lo tenemos que repasar. Equipos que poseen el balón, técnica de acción ofensiva, control, pase, habilidades, golpeo, regate, pintas, relevos, cabezazos, tiros, acciones combinadas y prolongaciones, ¿sí? Las prolongaciones también son cuestiones muy importantes para trabajar, bajar la pelota, prolongar la pelota, tanto defensiva y ofensivamente. Me parece que, fíjense en usted, el tema del cabezazo, lo que está costando, las críticas que van teniendo, hay centrales que les cuesta cabecear. Bueno, el hecho de que en ciertas edades ya no se permite o se pide no trabajar el cabezazo, imagínense trabajar una prolongación con la cabeza. Bueno, esas cuestiones que yo siempre digo que uno puede mejorar la técnica siempre que sea dentro de las posibilidades que tenga el niño, la niña, el jugador, ¿no? Entonces, por ahí trabajar con diferentes elementos que hagan a la posibilidad de juego. Bueno, vamos a aceptar a un compañero más. Bien, otra de las cuestiones que me parecen sumamente importantes, tenemos que tocar, tiene que ver con todos los movimientos que no tienen que ver con el otro. La diferenciación de la interceptación y la anticipación es importante marcarla, los despejes, los desvíos, las entradas, las cargas, los tackles. Parece son importantes trabajarlo. Fíjense en todo lo que podemos trabajar de forma de la técnica, ¿no? Y la técnica colectiva que tiene que ver con las cuestiones ofensivas, pases, fintas, relevo, y la defensiva, desvíos, prolongaciones. Y hay muchas más que podemos nombrar. ¿Sí?
las acciones técnicas del arquero. Fíjense en ustedes que todos los clubes tienen entrenador de arqueros y qué importante sería tener un área de tecnificación, ¿no? Tecnificación. ¿Sí? No todos los clubes tienen y sería algo bueno para nuestro fútbol, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la técnica, vamos a hablar un poco, desarrollar un poco lo que es la capacidad técnica. ¿Sí? La capacidad técnica es la que tiene el jugador de poder adquirirse, tenerlo aprendido en el gesto técnico. ¿Qué significa eso? Y nosotros muchas veces informamos al jugador de ciertos movimientos, ¿eh? De ciertas cuestiones que tienen que ver al cómo yo voy a recibir un control de pelota, si con la parte externa, con la parte interna, si con el talón, si con la planta del pie. Bueno, todas estas cuestiones sirven para el aprendizaje, pero hay una cuestión muy importante que yo me gusta comentarle a ustedes los entrenadores. La capacidad técnica no es solamente cómo resuelve el gesto técnico. La capacidad técnica tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje no solamente tiene que ver con la información que uno le brinda al jugador. Esa información que uno le brinda al jugador, el jugador lo puede entender, lo puede considerar, pero no siempre lo puede aplicar. Y lo va a aplicar cuando realmente lo aprenda. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje tiene que ver con la capacidad que tiene el jugador, la niña, el niño, de poder realmente adquirir esos conocimientos, que no solamente sea información. Por eso me parece sumamente importante hacer hincapié en esto. La capacidad técnica del fútbol se refiere al conjunto de habilidades que le permite a un jugador controlar, manejar y ejecutar acciones de valor eficaz durante el juego. ¿Y cuáles son esas capacidades? El físico, no solamente la técnica, sino el conocimiento del juego, el pensamiento táctico, la condición física. Bueno, son varias cositas que hacen a la capacidad técnica. ¿Sí? Bien. Característica de un jugador con buena técnica. En la materia donde ustedes hacen captación, donde se trabaja captación del jugador de fútbol, cuando lleguemos a la materia, ustedes van a apreciar que no solamente se hace una valoración de la técnica, del físico, sino algunas cuestiones más que tienen que ver con el aspecto cognitivo. ¿Sí? En este caso, cómo detectamos un jugador con buena técnica, desde la precisión de los gestos, la rapidez de la ejecución, la coordinación, cuerpo, tiempo, espacio, rival, pelota, la buena toma de decisión, ¿sí? El resultado positivo ante la ejecución, el poco esfuerzo que pareciera que hicieran para dominar ese valor. ¿Sí? Eso son condiciones que nosotros observamos dentro de lo que es el trabajo del buen jugador en relación a la técnica. Y ahora, nosotros tenemos que ser unos especialistas, no en mostrar la técnica. Si tenemos la capacidad para mostrar, lo hacemos. Si no la tenemos la capacidad, buscamos algún jugador que muestre, y si no, con imágenes, filmaciones o lo que sea. Pero resulta que lo más importante en todo esto es no solamente mostrar, demostrar, sino que también es corregir. Y ahí nosotros los entrenadores tenemos que trabajar en la corrección. ¿Sí? Recuerdo en un club que como método de entrada en calor aplicaba el preparador físico 15 minutos de control y pase. Entonces, pero no corregían y controlaban mal, por aire, por piso, lo que sea, pero no se corregía en ningún momento. Entonces, yo le saqué una cuenta que durante un minuto el jugador controlaba 45 veces, ¿sí? Y lo hacía casi 600 veces en los 15 minutos. Y que si él no corregía, porque debía corregir la técnica, iba a ser especialista del error. Sumémosle que en todo ese trabajo de control y pase,
no estaba la oposición, no estaba la situación de juego, lo cual era un control mucho más analítico, seguramente mejoraba, pero muchas veces cuando íbamos a la cancha ese gesto técnico, sin oposición, sin corrección, cuando íbamos a la cancha, al jugador no decidía bien, rebotaba mal, bueno, entonces yo le decía, no era la cantidad de minutos ni la cantidad de repeticiones, sino la cantidad de repetición en calidad. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos esas cuestiones que tienen que ver a la corrección de la técnica. ¿Vamos bien? Bien. Características de buenos jugadores con buena técnica, ya dijimos, precisión en los gestos, rapidez, coordinación. Perfecto. ¿Cómo entrenamos la técnica? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, acotación? ¿O seguimos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, 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 bueno. Nada, están ahí expectantes. Bueno, ¿cómo se entrena la técnica? Cuando hablamos de formas de entrenar la técnica, ¿sí? Entendemos que no solamente vamos a responder en el aprendizaje que ya tiene adquirido el niño o la niña a partir ¿cómo es? De haberlo jugado mucho tiempo en la calle. A esos gestos técnicos que están seguramente depurados por haberlo jugado mucho tiempo, los vamos a considerar dentro de la naturaleza del juego. ¿Mm? Dentro de la naturaleza del juego. Recuerdo tener a un jugador que cuando iba en el momento de tapar la pelota, ¿sí? Él había aprendido a tapar al revés, por algunas condiciones dentro de lo que es el juego. Él decía, bueno, era de una zona muy carenciada y los partidos eran prácticamente a muerte, como se dice. Entonces, cuando él tapaba con el empeine exterior, ¿sí? Y llevando el brazo arriba. ¿Se entiende la imagen? Pues con el pie hacia afuera, o sea, no con la parte interna del pie, sino con la pierna y con el brazo arriba. O sea, iba a bloquear abajo y a golpear arriba. Se había acostumbrado tanto a eso que yo le decía, eso termina siendo peligroso, le digo, porque vas a ir a tapar de esta forma y te vas a terminar cortando los ligamentos, porque bueno, porque no está el gesto técnico preparado principalmente para ir a tapar con alcance. ¿Y qué pasó? Se terminó cortando los ligamentos, ¿no? Esos gestos naturales que traen a veces vicios eh, que son natural del juego, del lugar donde fue aprendiéndolo, nosotros tenemos que ayudarlo a corregir porque el día de mañana termina siendo un problema grave, ¿cierto? ¿Qué forma entonces consideramos el aprendizaje de la técnica de una forma natural? Principalmente los niños que vienen por primera vez al club y que han adquirido movimientos técnicos, ¿sí? Ya sea con y sin pelota, que nosotros ahí es donde lo tenemos que un poquito pulir. Hay jugadores, niños que vienen ya excepcionales y otros que son excepcionales, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. ¿Cómo lo trabajamos en el club? Ejercicio analítico, que son a través de las repeticiones, por ejemplo, el pase, el control, puede ser con un compañero, puede ser con una pared, en el caso del pase y el control, pero son netamente analíticos. Cuando hablamos analítico, focalizamos el ejercicio al gesto técnico, conducción, control, pase, ¿sí? Al gesto. No hay oposición del rival, no hay una situación de juego. ¿Sí? Después, aquellos ejercicios globales, puede ser en juego real reducido, podemos decir de ejercicios apenas semi analítico o semi global, donde una situación de un delantero contra el arquero, por ejemplo, una situación acotada de lo que es el juego, ¿m? Pero también dentro de esos ejercicios globales los juegos reducidos, ¿no? 3 contra 3, 4 contra 4, con arquito, sin arquito, con tenencia y todo eso, ¿no? Ahí también desarrollamos la técnica, ¿sí? Aquellos ejercicios que le decimos bajo presión, tienen un tiempo determinado para conducir, un tiempo determinado para rematar,
lo acotamos en la distancia, entonces el jugador tiene que tomar decisiones rápidas y aplicar rápido la técnica, apremiando, apuramos, obligamos a que esto sea rápido, ¿no? Entonces, ese entrenamiento de presión, bueno, lo que conseguimos una rápida respuesta, y muchas veces le decimos, tienen que mirar antes para jugar o tienen que resolver lo más rápido posible sin pensar. ¿Sí? Después aquellos trabajos bilaterales que tienen que ver de trabajar con un lateral y con el otro lateral del cuerpo. Esto también estará determinado por la edad. A edades más tempranas es donde más ejercicios globales y bilaterales tenemos que hacer. Y a medida que va subiendo el nivel del niño y la niña, al ser adolescente, este trabajo de presión. Pero bueno, en realidad estos 4 métodos, otras 4 formas, estas 4 tareas se realizan no solamente para el inicio de los niños, sino para toda etapa, ¿no? No es solamente una pequeña etapa. Bien, estos, eh, estos momentos de trabajo con la técnica, yo les pido siempre a los jugadores, a los entrenadores que trabajen mucho la respuesta, pero corrijan mucho, ¿no? Orwell, un entrenador alemán que tuve la suerte de conocerlo, de hacer algunos cursos, ya no está en este mundo, lo conocí en España. Él habla mucho de la técnica, del trabajo, de la respuesta cognitiva. Tiene muchos libros que hablan sobre el fútbol a la medida del niño. Después, si quieren, se lo puedo obsequiar. Lo tengo en PDF. Y él dice que la técnica ciertamente tiene un gran poder, pero es necesario saberla usar en el momento preciso, ¿no? Y esta relación técnica, conocimiento táctico, esta relación de la técnica y el pensamiento cognitivo es fundamental desarrollarlo. Por eso, en el desarrollo de la técnica no solamente nos tenemos que focalizar en ejercicios analíticos de muchas repeticiones y sin oposición, sino también llevarlo al campo de juego, al verdadero juego que tiene que ver con el pensamiento. La técnica individual y colectiva tiene un beneficio propio cuando es individual, tiene un beneficio colectivo cuando está puesto al servicio del equipo, y ambas se relacionan constantemente en tiempos que son incontrolables, sucede continuamente, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica, la base de la técnica, sobre todo la ubicación, sobre el trayectoria del balón, ahí aparecen los perfiles, como si giro mirando hacia adentro, hacia afuera, si giro le pongo a la espalda del arco rival, bueno, todas estas cuestiones. Ahí entra también el tema de la velocidad, ¿eh? Cómo puede picar una pelota y para dónde va a salir, el efecto. Bueno, esas son bases que uno tiene que trabajar, la concentración sobre el balón, esto de no perderlo de vista. Y fíjense en ustedes, los arqueros por ahí, muchos arqueros eh, pierden la vista del balón y después termina siendo un gol en contra o lo que sea, ¿no? Con mucha coordinación de los movimientos, el dominio del cuerpo, la relajación, el equilibrio, el pie. Fíjense muchas veces cuando controlan los chicos con el pecho, que inflan el pecho y no sueltan el aire en el momento justo, y no sueltan los brazos y la pelota les rebota como si fuera una pala, ¿no? La importancia de las destrezas en las ejecuciones, ¿no? Algunos aspectos que hay que tener en cuenta y corregir constantemente es fundamental, ¿no? Yo por ahí veo conducciones, 30 metros de conducción, entonces el pibe conduce con el balón muy lejos del pie. En las conducciones, generalmente, que tenemos que evitar exponer el balón ante el rival, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente la importancia. Dentro del entrenamiento técnico, el jugador deberá dominar la técnica, principalmente de este deporte, ¿sí? Por eso es muy importante enseñar bien. Es más fácil enseñar un gesto técnico
que corregir un gesto técnico. Y es más fácil enseñar un gesto técnico que tener que cambiar todo un aprendizaje de una técnica, de un movimiento con muchos vicios y más realizado de base, ¿no? Dentro del aprendizaje tenemos algunos conceptos: dirigir el aprendizaje jugador y perfeccionar la técnica o técnicas más eficaces, una conducción importante, un control y pases importante, y segundo puesto después. Un defensor y un delantero tienen que saber cabecear, un mediocampo tiene que saber controlar y jugar, un punta, un media punta tiene que saber conducir en velocidad. Bueno, siempre en beneficio del juego y en beneficio también de lo que el jugador puede hacer. No es importante que sepa hacer todo excelente, es importante que lo poco que haga lo haga excelente, sea extraordinario también, ¿no? No se trata de que el jugador todo lo tenga que hacer bien. Dirigir al jugador y mantener la técnica en un buen rendimiento es fundamental. Hay veces que vemos jugadores que tienen muy buena técnica y no saben cuándo aplicarla. Es un buen remate tiene, pero no toma buenas decisiones, se apura o se demora para rematar. O toma mal decisiones, donde tiene que dar un pase, quiere ganar el 1 contra 1, y donde tiene que ganar el 1 contra 1 busca dar un pase. Entonces, con estas cuestiones que tienen que ver a los conceptos y a las respuestas técnicas a través de lo que es el trabajo de la técnica, es fundamental, ¿no? Que nosotros estemos constantemente corrigiendo. También importante dentro de esto es dirigir rápidamente la elección de la técnica. El jugador tiene que elegir rápidamente la elección, que tiene que ver con lo que es el juego, ¿no? Después, dentro del entrenamiento deportivo, porque tiene que ver con el entrenamiento deportivo, es un complejo en el que intervienen distintos factores. Una de las tareas más importantes del entrenador de fútbol es establecer la importancia que le dan a cada uno en la programación del entrenamiento y la pretemporada. Muchas cosas dentro del desarrollo deportivo que nosotros buscamos dentro del jugador, lo establecemos en ciertos momentos del año. La pretemporada, ¿sí?, es un momento importantísimo, no solamente para desarrollar la técnica, sino para evaluar en qué estado vienen los jugadores o en qué nivel los encontramos, ¿no? Para eso vamos a tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver al rendimiento deportivo. Cuando hablamos de la técnica, vamos a tener en cuenta las respuestas tácticas, las respuestas de las estrategias. Las estrategias tienen que ver con el balón parado, ¿sí? Tiene que ver también con el entorno de donde viene ese niño o niña, y tiene que ver con la cultura, con la filosofía del club de donde nosotros provienen los niños, tienen que ver con las cuestiones físicas, tienen que ver con las condiciones básicas que traen genética, físico, pero también tienen que ver con la alimentación. Yo quiero trabajar la técnica de remate en un niño que quizá no tenga fuerza, tengo que ver cómo se alimenta para desarrollar esa fuerza, y sobre todo también la condición psicológica, ¿no? Piensen ustedes que un delantero que erra, cómo se condiciona psicológicamente en relación al rendimiento. Y decimos que la técnica tiene que estar direccionada a lo que es el rendimiento deportivo total. Por eso hacemos este cuadro donde cuando hablamos de rendimiento técnico, hablamos de rendimiento deportivo. ¿Sí? Como es el rendimiento deportivo, de forma, para eso relacionamos todo. Dentro de los principios del entrenamiento técnico, las capacidades coordinativas, como el organismo a través de sus nervios, sus músculos, se relacionan y se interfieren entre ambos para tener una buena respuesta, ¿no? Algunas recomendaciones para aprender y mejorar el desarrollo de la técnica. Esto del estado de estar relajado, fíjense ustedes,
Siempre digo que nosotros, antes de un trabajo técnico, evitar los trabajos de gimnasio, los trabajos de pasadas, todo eso, porque si bien es importante trabajar la técnica en estado, digamos, de alguna forma, no descansado, pero sí en un estado donde esté el jugador llegando al límite de su rendimiento físico, creo que también es importante hacer en estado relajado. ¿Por qué? Porque de esa forma lo va a aprender mejor, va a poder ser más efectivo, va a evitar modificar la técnica porque va a evitar reclutar fibra de cualquier lado, va a tener buenos resultados, lo cual eso anímicamente lo va a motivar, pero aparte también evitar la saturación física previa al trabajo de la técnica es importante porque también debemos evitar eh, lesionarse. Un jugador que está cansado por ejecutar una técnica, ¿sí? Puede terminar lesionándose. Y eso lo tenemos que evitar, por lo menos en el entrenamiento. Después en los partidos sabemos que a veces llegamos al límite y en ese límite, bueno, pueden suceder muchas cosas. El aprendizaje de la técnica debe ser diario. Todos los días mejorar la técnica. ¿Cuánto? Entre el 10 y el 15% del entrenamiento. Un entrenamiento de 100 minutos, sabemos que entre 10 y 15 minutos tenemos que dedicarlo a la técnica. Todo depende del puesto, todo depende cuándo para cada jugador. Dentro de en lo que es las inferiores, esos tiempos tienen que ir entre 20 y 30 minutos de trabajo de la técnica. ¿Sí? En jugadores mayores, la técnica sucede constantemente, principalmente en el trabajo reducido, el trabajo con oposición. ¿Qué importancia, y esta es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ustedes el ámbito de la técnica? ¿Cuánta importancia le dan a ustedes al entrenamiento? ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Usted sabe cuánto tiempo le dedica al entrenamiento de la técnica en los entrenamientos? ¿Considera que es mucho más importante la preparación física, táctica, que la técnica? Como dice una frase que la estrategia se hizo, nada significa malas cosas, que la técnica individual y es importante poder trabajar. ¿Sí? Bien, no sé si alguno tiene algún tipo de pregunta para hacer, ¿no? ¿Estamos ahí todos? Sí, 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 estamos. profe. Sí, acá estamos. Sí, Vuelvo a hacerle las preguntas a ustedes, entonces, ¿sí? Para ¿qué consideran ustedes? ¿No? y es muy ¿Qué importante. Sí, la en- técnica yo creo que es la base. Tratar de trabajarla con cada bien, uno con sus categorías, ¿no? Y a qué es lo que tengan, ¿no? ¿y ustedes Y cómo tienen vean el nivel. planificado? Pero, pues sí, como hace técnica individual, con rueda de pases, y bueno, por supuesto, ahí complejizando más los ejercicios a medida que ¿Y ustedes vayan. tienen cuantificado cuánto tiempo le dedican a la técnica? Sí, en mi caso sí tenemos a Bien. veces 40 minutos, 45, tenemos 2 horas de entrenamiento. Ajá. ¿Qué edad estás manejando? 13 años, octava. 40 minutos de técnica le dan eh, diaria, digamos, con todo ejercicio. Es que eh, están muy flojos, venían. El año pasado estaban, pero muy flojos, muy. Y, y bueno, este año he tenido chicos nuevos, pero todos flojitos también. Venían de escuela, entonces, eh, qué sé yo, también trabajo con reducidos, rondos y todo eso. De todo un poco. Porque estaban tan muy flojos, muy flojos. Ahora sí están mejorando mucho más. Quizás que los rondos te ayudan mucho más que otros. El drama es que se concentren a hacer esas cosas. sí. Quizá es la etapa más difícil, ¿cierto? Sí, ¿Sí?
Porque también es cierto que los niños a los 13 años quieren jugar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay que jugar un poco. Yo siempre he dicho que el entrenamiento es un laboratorio, entonces hay que jugar un poco con esto, ¿no? Qué sé yo, estoy haciendo de a dos control y pase, y yo, por ejemplo, juego mucho con esto y le digo a los propios que lo hagan. Control y pase, y a un silbato uno cuida la pelota y el otro se la trata de robar, por ejemplo, ¿no? En el lugar. Usted tiene que bajar el centro de gravedad, cuidar de los brazos, cuidar la pelota, qué sé yo. Listo, seguimos, control y pase. Bueno, ahora uno conduce y el otro se lo tiene que quitar. Persecución. ¿Cuánto? 10, 15 metros. Listo, alto, control y pase. Y después podés ponerle un cono atrás de cada jugador y decir, bueno, toco el silbato y hay que tratar de voltear el cono del que tiene atrás el compañero, entonces como si fuera un arco, ponemos unos arquitos y empezar a jugar con esto para poder desarrollar la técnica, por ejemplo, en este caso el control y el pase, pero eh, aparte de mejorar la técnica del control y pase, es una situación de juego, ¿eh? Entonces, buscarle a medida que vamos desarrollando la técnica, que puede ser un ejercicio analítico, arrancar siendo un ejercicio analítico y terminando siendo un ejercicio más global, ¿sí? Con de situación. De jugar un poquito con esto y cuantificar, ya sea con tiempo o con repetición, la técnica me parece importante. No en todas las planificaciones hay cuantificación de la técnica, ni en tiempo, ni en ejercicio, ni en nada. Uno dice, bueno, entrar en calor, técnica de conducción o control y pase. Después rueda de pase, rueda de pase. Perfecto. Después, bien, yo creo que hay que, no solamente en tiempo, sino en calidad, buscarle, ¿no? Tiene que ser progresivo, de lo simple a lo complejo, de lo individual a lo colectivo, pero desarrollar. Y todos los días desarrollar la técnica, ¿no? Después ustedes verán si los lunes hacen cabezazos, si hacen ofensivo o defensivo, cuándo hacen más ofensivo, cuándo más hacen más defensivo, pero tienen, para mí es importantísimo cuantificar el trabajo de la técnica y darle sentido. Por ejemplo, qué sé yo, que tenga que ver con el juego colectivo y que tenga que ver con el juego que yo quiero ver. Entonces digo, a mí me gusta que el equipo la tenga la pelota, que circule, que mueve la pelota. Perfecto, listo. Ejercicios analíticos de control y pase, ejercicios globales que puede ser una serie de pases, pero después tenemos que ir al ejercicio global, ¿no? Que tiene que ver con estos 2 contra 2, 3 contra 3, pero con la aplicación del ejercicio que se entrenó. Entonces al otro, y hago el control y pase. Y al otro día la intención es conducción y centro, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajo de forma analítica, si se quiere, control y centro. Después le enseño a que control y centro centre a un compañero que ingresa. Después les tengo que enseñar que conducción, que enfrente a un rival, supere al rival y centre. Bueno, pero vamos haciendo de lo más simple y vamos construyendo ese movimiento técnico en un movimiento más táctico, global, ¿no es cierto? Bueno, porque se puede hacer trabajos analíticos que arranquen siendo ejercicios simples, analíticos, y después que vamos a ponerle alguna situación de juego, algún rival, y después trabajar en un ejercicio global donde digamos que hacemos 3 callejones, los callejones de afuera el jugador juega libre, sin marca y con conducción y centro, y si la pelota va adentro se va a disputar esa pelota para rápidamente sacarla hacia afuera para tirar centro. Entonces nosotros tenemos que direccionar el entrenamiento, ¿sí? Para que desde lo simple a lo complejo y desde lo técnico individual a lo colectivo me den una respuesta, yo después la pueda ver reflejada al partido, ¿no? No sé si alguno tiene algún tipo de acotación o pregunta.
en relación a esto. Bueno, tenemos